Estás en el canal Ironía del Destino. Yo, Alena Filatova, quiero presentarles la historia de la nueva autora. Disfruta viendo. Kostya observó cómo el líquido transparente, lentamente, como por accidente, rodaba por el depósito del gotero. Gota a gota, lenta y rítmicamente. Otro gotero transparente aterrizó en el largo depósito, y tras él, más y más. Su esposa Katia yacía debajo de este gotero, y su rostro se había vuelto rosado. Caminamos juntos por el patio y caminamos en círculos en la misma casa de cultura. Dado que con otros amigos ni el niño ni la niña funcionaron de alguna manera, gradualmente se acostumbraron tanto el uno al otro que ya no imaginaban la vida de manera diferente. Cuando llegó el momento de ingresar a una institución de educación superior después de la escuela, Katia y Kostya optaron por la misma universidad. ¿A dónde fueron tomándolo en sus manos? Quizás nadie hubiera podido decirlo, ni siquiera ellos mismos, cuando sus relaciones de puramente amistosas pasaron a ser cariñosas, cercanas y gentiles. Quizás cuando Katia giró su pierna hacia la lección de educación física y Kostya casi la llevó de espaldas a la misma casa. ¿O cuando Konstantin caminó sobre el fino hielo del río que fluía cerca y cayó por lo más retorcido? Por supuesto, el chico salió rápidamente del agua helada. Pero no le ayudó a evitar los resfriados. Y su fiel amiga lo llevó a la cama durante toda la semana, luego un caldo recién hervido con sus propias manos, luego una papilla cocida con hierba y luego un té de frambuesa caliente. En otras palabras, su historia personal está llena de momentos en los que era simplemente imposible para los jóvenes no enamorarse unos de otros. Pasaron casi todo el tiempo juntos. Katia y Kostya siempre intentaron estar cerca. Se entendieron perfectamente y se apoyaron en todo. A veces los adultos eran simplemente un milagro. ¿Cómo podían sentirse casi a distancia sin decir una palabra? Los padres amaban mucho a los niños. Bueno, no le pasa a nadie. Y la mamá y el papá de Katia y la mamá de Kostya. Pero sucedió como sucedió. A medida que crecieron, Katia y Kostya decidieron empezar a vivir juntos primero y luego casarse. No se puede decir que este evento haya sido tan feliz, especialmente para la madre recién casada de Bárbara Nikitichna. Era una mujer dura, tenía puntos de vista estrictos y soñaba con casarse con un hijo que fuera más adecuado para alguien que un vecino pobre. Aunque, sin embargo, la familia de Katia no era tan pobre como ella. Esta gente vivía modestamente, sin excesos. No soñé con una novia así, una Bárbara Nikitin astuta y de buen corazón. Lida estudió en la universidad con Kostya. ¿Por qué no un par de sus chicos? Allí la familia no es sencilla. Un hombre de negocios, un padre y su salón de belleza en casa de mamá. O, por ejemplo, la hija de la amiga de su hija para la exposición. Victoria. ¿Por qué no una novia para Kostya? Entonces papá gana bien en la fábrica. Alquiló el apartamento especialmente para su hija para el futuro, dispuesto a ayudar con el dinero, y luego, solo una modesta sala de paneles de 2 habitaciones con los padres de Katia, o ir al rodaje. Pero ¿quién empieza así su vida familiar? La mujer no consideró vergonzoso querer lo mejor para su único hijo. Por supuesto, una familia más segura podría brindarle a Konstantin más oportunidades. Y Bárbara Nikitichna ni siquiera le ocultó sus pensamientos. A menudo lo acusaba de la mala elección que había hecho por él y le pedía que pensara detenidamente si realmente lo necesitaba. Pero Kostya respondió firmemente que no ve a nadie más que a Katia. Él la ama y está dispuesto a vivir toda su vida con ella. Bárbara Nikitichna no pensó que debía ocultar su opinión sobre su matrimonio a su hijo o nuera. Antes no le gustaba mucho la potencial nuera. Solo por cortesía.
Y ahora decidió demostrar quién es el dueño de la casa y quién es la mujer más importante en la vida de su hijo. Porque los jóvenes alquilaban un apartamento en la misma casa, para no dejar a sus padres por mucho tiempo. Era fácil controlar su vida y participar en cada pequeña cosa que hacía. Como es habitual los sábados, no tuvo tiempo de pasar un buen rato, ya estaba parada en la puerta y regañaba en voz alta a Sonia y Katia por no haberle preparado todavía el desayuno a Kostya, y los suelos no brillaban con el original pureza para visitar al querido huésped. Al principio, el hijo todavía intentó seducir a su madre, mirando una y otra vez los ojos llorosos de su esposa. Pero resultó francamente malo. Kostya no tuvo más remedio que prohibir que su madre apareciera en su puerta, y todo lo demás simplemente no funcionó para Bárbara Nikitichna. Cuando aún faltaba mucho para el fin de semana y ya quería armar un escándalo con su nuera, la anciana hizo lo contrario. Empezó a fingir ser la persona más enferma del mundo. Y en esos momentos llamaba a su hijo para despedirse de él. Se emocionó mucho cuando supo con certeza que Katia y Kostya tenían algunos planes para la noche, como ir al cine o al teatro. Luego llamó a sí misma al único hijo. Tomar a mamá de la mano, y bien puede suceder que la lleve a otro mundo. Por supuesto, por tercera o cuarta vez, Konstantin comenzó a comprender que mamá es simplemente aburrida y que está tan entretenida que no se entretendrían con Katia. Pero no hay nada que ver con eso. Si no había entretenimiento en el horizonte que pudiera ser interrumpido entre el hijo y la novia, Bárbara Nikitichna lo aprovechó para poner a la joven familia de otra manera. De repente se descubrió que su apartamento hacía tiempo que era necesario para limpieza general, reparaciones cosméticas o cualquier cosa que requiriera la presencia personal de Katia y Kostya. Además, la novia y su hijo apenas habían cruzado el umbral. Cuando era joven, inmediatamente recibieron valiosas instrucciones sobre qué y cómo debía hacer en el apartamento, y su madre llevó a Kostya a tomar té en la cocina. Al principio, todavía trató de resistirse y dijo que Katia había venido con ellos, que primero trabajarían juntos y luego tomarían té juntos. Pero Bárbara Nikitichna inmediatamente comenzó a predicar que en su época las novias no eran tan perezosas, ¿y cuál es la complejidad de esto? Para ayudar un poco a su suegra mientras toma una bebida caliente en compañía de su único hijo, el único en todo el mundo, el alma querida. Kostya inmediatamente capituló y se sentó con su madre detrás de la puerta cerrada, mientras Katia lavaba los pisos y frotaba los espejos de todo el apartamento manchado de sangre. Caterina habría querido tomar a la tía destrozada y ponerla en su lugar durante mucho tiempo, pero, por desgracia, siempre tuvo miedo de la reacción de su marido. Desde pequeña sabía que Kostya ama mucho a su madre, la cuida bien y la respeta mucho por haberlo criado sola después de la muerte prematura de su padre. Y entonces debes intentar ser amigo de ella. Kostya incluso le pidió a su joven esposa que fuera amable con su madre y aguantara. ¿Cómo es eso posible? El joven aseguró a su esposa que ella no querría lastimarla, sino simplemente extrañar a su único hijo, por lo que a veces se permite cierta libertad. En esos momentos, Katia siempre quiso preguntarle a su esposo cómo se sentiría él ante el hecho de que sus padres le permitieran esa libertad, pero ella no se decidía. Al final decidió que tenía que ser prudente y ceder un poco. E hizo lo que le pidieron que hiciera. O lo que le ordenaron que hiciera. Kostya siempre elogió y aprobó a su esposa por tal sabiduría femenina, aunque la propia Catalina quería evitar tal ignorancia de sus propias necesidades. Empezó a odiar con todo su corazón las vacaciones y los fines de semana, porque en esos días la presencia de su sangre en sus vidas era máxima. Todos los días festivos, como Año Nuevo, Marzo o días rojos similares del calendario, los recién casados lo celebraban todo con la misma Bárbara Nikitichna. No se habló de acudir a los padres de Katia. Debido a que todos vivían en el mismo patio,
Katia a veces intentaba correr hacia su mamá y su papá, pero inevitablemente se topaba con una estricta condena por parte de sus suegros. Varvara Nikitichna se quejó de que no había nada para que una mujer casada caminara por las casas ajenas. Y deberías ir tras tu marido. Y Kostya no tiene nada que quitarle a su madre. Él está solo con ella. Toda su vida ella ha puesto su salud en él. Para que puedas ir por tu cuenta más tarde. ¿Cuándo será posible? Debería ir con ella durante las vacaciones para que no se sienta sola. Y en general, si el hijo está casado, ¿y ahora qué? Y no presentarse ante su madre y no pisar la puerta ni siquiera en vacaciones. Si Kostya intentaba ponerse del lado de su esposa y recordarle a su madre que ella siempre la visitaba y que los padres de Katia no habían estado allí durante 6 meses, las lágrimas de su madre inmediatamente caían sobre su cabeza. Varvara Nikitichna leyó que ella era la única que quedaba en el mundo, el único hijo y la única nuera de la serpiente bajo la falda. Katia tiene una familia completa. Allí sus padres se apoyarán mutuamente y no tiene con quien hablar en una noche festiva. Y Kostya siempre tuvo que rendirse a la presión de su madre. ¿Y qué podría haberle objetado? Cada vez, la madre se volvía para tener razón en todo, y ellos, junto con Caterina, son simplemente personas egoístas que solo piensan en sí mismas y no respetan en absoluto a sus padres. Caterina no entendía cómo había logrado poner a su madre y a su marido en tal situación y, lo más importante, cuando la niña siempre trató de ser educada y cautelosa. Ella hizo regalos, nunca puso a su marido en su contra, y aquí está. Katia no era una chica escandalosa en absoluto y, además, amaba sinceramente a su Kostya. Esperaba que con el tiempo sus suegros se acostumbraran al hecho de que ahora están casados y se enojarán y tendrán más tiempo para ellos mismos. Además, su amor ya se ha puesto a prueba con el tiempo, porque Katia y Kostya se conocen casi toda la vida. Pero pasaron semanas y meses y la situación no parecía mejorar. Ahora, Varvara Nikitichna, que toda su vida vivió en un apartamento y no cultivó ni un solo pepino ni tomate con sus propias manos, decidió comprar y arreglar una casa de campo. ¿Por qué la casa de campo necesitaba por completo a una mujer de ciudad? Y en las camas de mamá. Es de destacar que el propio Kostya no vio esto como un gran problema. Dijo que podría pasar tiempo con Katia y mamá y, en general, es conveniente que todos estén juntos en la casa de campo para comunicarse con toda la familia. El joven no se avergonzó de que esa comunicación siempre terminara con la humillación de su esposa. Él pareció no darse cuenta de esto. Pero Caterina lo notó bien y no le gustó. ¿Pero qué hacer? El amor ciego de juventud por su marido le impidió mirar críticamente esta situación y poner a Varvara Nikitichna en su lugar de una vez por todas. Su madre y su marido no tuvieron tiempo de cambiar sus actividades en el campo y obligar a la hostil Katia a meterla total y completamente en problemas, como sucedió con la desgracia. Los padres de Katia murieron y cayeron a las montañas. Se fueron de viaje para celebrar el aniversario de su boda. Por supuesto, la joven estaba muy preocupada por lo sucedido y Kostya estaba con ella. Después de todo, conocía a sus padres desde su juventud. A los ojos de Varvara Nikitichna, el hecho de que su hijo había dejado de pasar más tiempo con su esposa no se ocultaba, y ella decidió arreglar la situación de inmediato. Bueno, ¿por qué no te divorcias de ella? Comenzó el día ruidosamente y se dirigió al apartamento del joven. Iban a deshacerse de este apartamento porque podían vivir en el apartamento de los padres de Katia, a quien ella heredó. Deja de hacer un desastre. Mi hijo nunca ha sido una puta, y contigo, Katia, a mi modo de ver, no eres un hombre, eres un trapo. Katia simplemente no tenía fuerzas para objetar, discutir y maldecir con sus suegros. Y Varvara Nikitichna se alegró de utilizarlo. Esta vez se volvió hacia su hijo,
quien con mirada concentrada estaba desenroscando su lámpara de araña recién comprada, porque ahora la habían asignado para colgarla en otro departamento. Bueno, ¿por qué estás en silencio, Constantin? ¿Te tragaste la lengua? ¿Esta chica te arrastra a su canario y te alegras? Nunca. Nunca en nuestra familia los hombres fueron heterosexuales. Y luego decidiste ir al territorio de tu esposa. Ella te llevará a la tumba. Estarás en su casa en lugar de muebles. Kostya le decía algo a su madre y seguía girando los tornillos. Se acostumbró a su carácter y pensó que su amor por Katia y algunas otras palabras no eran amenazantes. Acción. Eso es lo que tiene en mente. Incapaz de lograr la reacción deseada de manera comprobada, Varvara Nikitichna decidió seguir hablando de toda clase de tonterías. Bueno, aquí, Katia, y en tu celebración callejera, ¿eh? Enterraste a tus padres y ahora tu apartamento está en ruinas. Sí, pequeño, sí, ajustado, pero aún así es mejor que nada. Traidor, entonces ella morirá. Y todavía hay un techo sobre tu cabeza. ¿Por qué tus padres no bajaron al suelo antes? Mira, y mi vida no me estropearía los huesos, agarraría a otra persona. Y después de todo, nadie lo hizo. Caterina, con todas sus fuerzas, apretó los puños y apenas se contuvo para no arrojarse sobre la madre de su marido. Pero eso fue demasiado. Incluso Kostya, que normalmente se perdía casi todas las palabras de su madre, se separó de su lámpara de araña y pidió insistentemente a su madre que guardara silencio. Mamá, Katia está muy afligida. ¿Tienes al menos una gota de simpatía o no? ¿Por qué eres así? Que en el fondo de su alma se sintió insultada por tales declaraciones de su hijo, y respondió que no dijo nada malo, sino cosas bastante obvias. Y si el hijo no ve esto por sí mismo, entonces es simplemente un tonto que aún no ha alcanzado el pensamiento normal y maduro. Después de eso, Varvara Nikitichna se dio la vuelta y salió del apartamento, y en la habitación después de su partida se hizo un silencio desagradable. ¿Hasta cuándo durarán esas visitas y hasta cuándo la insultará su madre? Pero se dio cuenta de que era inútil. En otras palabras, Kostya siempre estuvo de su lado, pero valía la pena estar cerca de su madre y eso es todo. El joven cambió por completo y ya no era para ella el defensor indiscutible, que estaba solo. Constantin tampoco se sentía en su plato, especialmente porque tenía miedo de admitir. Pero también consigo mismo. Según palabras de su madre, encontró un grano bastante racional. Así, por ejemplo, no tenía muchas ganas de mudarse al apartamento de su esposa, que conocía desde la infancia. Kostya sospechaba que después de vivir en el territorio de Akatina, las reglas del juego cambiarían y no sería posible cerrar los ojos ante los errores de su madre. Y ya está acostumbrado a que puedas besar a uno y besar al otro en la mejilla de muchas formas. Y ahora ambos parecen felices. No, no digas nada, pero mamá definitivamente tiene razón. Solo que él no podía negarse a mudarse, porque para una familia joven, la cantidad que pagaban mensualmente por el alquiler era bastante significativa. Entonces, incluso desde una mentalidad de economía simple, era necesario empacar cosas. Katia ya soñaba con cómo viviría en el apartamento de sus difuntos padres. El cálculo de Kostya era correcto. La joven no pensaba parar, pero al menos limitar significativamente la visita de su suegra. Pero Varvara Nikitichna tenía su propia opinión al respecto. Excepto para interferir en la familia de su hijo, por lo que no iba a permitir que la joven novia dominara el baile, ni siquiera en su propia casa. Kostya y Katia se mudaron y comenzaron a instalarse en un lugar nuevo. Sin duda, Caterina aún no se ha mudado después de la pronto pérdida de ambos padres, y el estado de ánimo de la niña a menudo era triste.
Kostya hizo todo lo posible para entretener a su amada y ayudarla a aprender a disfrutar la vida nuevamente y, por lo tanto, pasó mucho tiempo pensando en algunas formas inusuales de pasar tiempo juntos. Kostya estaba teniendo una cena romántica con 2 personas. Pidió una pizza para llevar en la pizzería más cercana y colocó decenas de velas alrededor de la mesa. Estaba buscando maneras de llevar a Katia fuera de la ciudad a dar un paseo por el vecindario y con él recogió una canasta con productos de picnic. Simplemente sugirió que hiciera compras un fin de semana. En otras palabras, simplemente se salió del pellejo para complacer a su esposa y entretenerla. Todos sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para Bárbara Nikitichna. Solo que ahora era algo más difícil quedarse sin invitación. Si hay un conflicto abierto con Katia, ¿de qué lado estará Kostya? ¿Ni con ella, ni con Ivestkina? No, Bárbara Nikitichna fue bastante sabia con su experiencia de vida y se vio envuelta en este tipo de batallas familiares para comprender que aquí se necesita a alguien, el único e inmejorable movimiento. Para que Kostya definitivamente apoyara a su madre y no pudiera decir una palabra en apoyo de su nuera. Érase una vez, hace muchos años, incluso antes del nacimiento de su hijo, la propia Bárbara Nikitichna sufría de autosuficiencia y chupa sangre. Solo que ella también vivía con ellos bajo el mismo techo, porque simplemente no tenían opciones de irse y vivir separadas con sus maridos. Estos años eran ahora en su memoria los más oscuros, los más duros, los más sin luz. Quizás por eso Bárbara Nikitichna odiaba tanto a su inocente nuera. Si ella no tenía una vida gracias a su sangre, entonces ¿por qué este lechón debería tener suerte? No, no, ella hará que la vida de Katia no parezca miel. A Bárbara Nikitichna le dolió ver a su hijo llorar junto a su nuera. ¿Pero por qué volvió a traerle flores? ¿Quién necesita una tetera en su casa? Sería más beneficioso. Hoy. Vio por el escaparate cómo los jóvenes regresaban de la tienda. Katia caminaba con las manos vacías y su hijo estalló bajo el peso de 2 paquetes enormes del supermercado local. ¿Pero qué está haciendo ella con su salud? ¿No sabe lo difícil que es criar a un niño sano? ¿Por qué no cuida su espalda? Pero no, la venganza es buena para los dulces y fríos. Debes esperar un poco más hasta que Kostya se canse de jugar con su amado cachorro. En casa, Bárbara Nikitichna no estaba contenta con nada y no podía distraerse de sus constantes pensamientos sobre su hijo. Ella aceptó llamarlo con el doble de frecuencia de lo habitual mientras él estaba en el trabajo. Y si Konstantin le recordaba a su madre que durante mucho tiempo no podría hablar con ella interminablemente. Inmediatamente comenzó a llorar y leyó que no necesitaba a nadie en su vejez. Y ella no llama a su hijo a casa y no quiere hablar por teléfono. Cuando se casó, se cortó la muñeca. ¿Qué? ¿Simplemente se acuesta y muere sola en su sofá? Quizás al menos entonces Kostya no vendrá a prestarle atención a su madre. Y entonces ella no entrará, no huirá y no la visitará. Cuando Bárbara Nikitichna logró su objetivo, Kostya invitó personalmente a su madre a visitarla. Para una mujer mayor, esto fue una verdadera victoria. Ahora la novia no podía decir que el invitado no estaba calificado, porque su marido la invitó. Así comenzó para Bárbara Nikitichna un nuevo capítulo en su vida. Ahora era posible volver a acercarse a su hijo y sacar a su estúpida y antiestética esposa de este lugar. Al ver cómo su sangre fluía hacia el apartamento de sus padres, brillando como un samovar de cobre pulido, Katia al principio incluso se sintió confundida. Bueno, ¿cómo se atrevió a venir aquí después de todo lo que le había dicho? Pero la joven amante no tuvo tiempo de decir ni una décima parte de lo que hervía en su corazón, como dijo la propia Samovar Nikitichna. Bueno, ¿qué eres, Katia? No me mires así. Vine por invitación. Kostya pidió entrar. Está aburrido sin su madre.
Él es malo, ¿sabes? Pero no puedes ser tan indiferente ante las necesidades de tu propio marido. La anciana empujó a la novia con el hombro y entró en la habitación donde su hijo estaba sentado en el sofá. Para ser justos, cabe señalar que el joven de piel rosada no lucía infeliz ni perdido, sino que por el contrario parecía estar feliz con su vida. Pero Bárbara Nikitichna no lo detuvo. Ella estaba muy entusiasmada y aprovechó para descargar todos los alimentos que traía consigo directamente sobre la mesa, diciendo algo sobre cómo la arrastraba su hijo y cómo probablemente él vive aquí mal, sin un escalofrío normal de madre y sin la posibilidad de realizar trabajos pesados, como llevar continuamente paquetes con compras. Kostya intentó apaciguar a su madre, pero al final decidió saludarla con la mano. Ella hablará y se irá. Y con Katia, de alguna manera, le explicará más tarde que no es la primera vez. Es más, no se oye, no se ve que no había esposa. Probablemente decidió esperar la llegada de su amado suegro en algún lugar de la cocina o del dormitorio. Mientras tanto, Bárbara Nikitichna no salió de aquí sin llevar a la novia al escándalo. No entendía dónde desapareció esta chica no apta. ¿A dónde va si tienen una madre-marido entre sus invitados y su lugar en la cocina? Para cocinar y servirte con diferentes sabores. Después de unos minutos de lectura previa de su madre, Kostya también se preguntó dónde estaba su amada esposa. El hombre se puso de pie y caminó por todo el apartamento. Katia no estaba por ningún lado. Ella simplemente cayó al agua. Después de comprobar nuevamente su lealtad, Konstantin tomó el teléfono y comenzó a llamar a su esposa, pero nadie respondió a su llamada. ¿Qué? ¿Te escapaste para charlar con hombres? A Bárbara Nikitichna no le interesaban afectuosamente los celos al ver cómo sufría su hijo. Pero Kostya no merecía la respuesta de su madre. Empezó a preocuparse por dónde podría haber fallado Katia. Ahora que ya llegaba tarde, el joven comprendió que permitía que su madre se sintiera libre en presencia de su esposa. Y entonces puede que simplemente no le guste. No había ningún lugar donde disfrazarse de gato. Desgarrando los huesos de los nervios con encías largas. ¿Y por qué solo permitió que su madre viniera aquí hoy? ¿Por qué no la detuvo cuando empezó a decirle cosas desagradables a Caterina? Ahora está claro que para su esposa resultó ser solo la última gota. Y por eso simplemente se fue, para no verse obligada a volver a escuchar las tonterías de su suegra. Las tonterías de su propia madre. Konstantin miró a su madre con disgusto, cuando ella, como era su costumbre, comenzó a acariciarlo en la mano y a decirle que tal desaparición de su esposa no da miedo. Y que Kostya tendrá tantas Katia como quiera en su vida. Y que en general no tiene tiempo para sufrir. Un sinvergüenza así, por decirlo suavemente, no una belleza, no podría considerarse un premio valioso en el mercado de bodas. Pero incluso se irritaron. No podía entender por qué su madre era tan mala con Katia y ahora lo torturaba. ¿Es esta una manifestación de celos femeninos comunes o realmente vio a Katia objetivamente? No, más bien su madre mira a la novia con dureza. Y ahora no hay nadie a quien mirar. ¿A dónde podría ir Caterina? Después de 2 horas de recitación y aliento, Bárbara Nikitichna se dio cuenta de que su hijo ya no estaba a su altura. Y se fue a casa. En el camino, ya parada en el pasillo, la anciana no olvidó indignarse porque su hijo ni siquiera quería llevarla a casa, pero afuera ya estaba oscuro y daba miedo. Pero Kostya se limitó a mirarla con extrañeza y no dijo nada. Bárbara Nikitichna decidió guardar silencio y volver a casa para siempre, para no convertirse en objeto del odio hacia su hijo. Kostya se sentó en una silla con el teléfono en la mano. Y me acosté con ellos. Expuesto al trino de bienvenida y un número familiar se mostraría en la pantalla. Pero, por desgracia, el teléfono era como un pez para él.
Todavía no había noticias de Caterina. Hasta la mañana, Kostya cerró los ojos y se quedó dormido por un corto tiempo, luego salió de su estado y miró con ansiedad la noche. Se culpó a sí mismo por lo sucedido. ¿Cómo podía ser tan insensible a las necesidades de su esposa? Ella solo quería paz en su propia casa, y él permitió que su madre estableciera el orden donde su pie no debería haber pisado en absoluto. La mañana ya había terminado y no había oído ni ánimo sobre Katia. El hombre comprendió que algo había sucedido y que salía en vano. De lo contrario, ¿por qué su esposa no se quedaba en casa? Estaba preocupado. En lugar de acostumbrarse a prepararse para trabajar, Kostya comenzó a llamar a los amigos y colegas de Katia y, de repente, ella ya estaba en su lugar de trabajo. Para el joven hasta que en el museo donde Katia trabajaba como guía turística se anunció que nadie la vio hoy. El hombre llamó a su trabajo y pidió un día libre. Simplemente no podía sentarse, cruzando las manos mientras su esposa no sabía dónde. La pregunta clave para él era con quién está y con quién pasa el tiempo. ¿Tiene realmente razón su madre? Y cansada de la sociedad de Bárbara Nikitichna, la joven se enamoró de otro hombre. ¿Realmente ella lo dejó? No, esos pensamientos lo sacudían. No puede ser. ¿No podría Catherine destrozarlo todo por palabras estúpidas y no por chistes divertidos de su madre? ¿O podría? Kostya saltó a la calle y empezó a mirar el patio. Todo fue como siempre. No hay rastro de la presencia de Catherine. El joven apenas miraba con odio las ventanas del apartamento de su madre. Pues vamos, que seguro que hablará con ella para que lo entienda de una vez por todas. Son los únicos dos que están detenidos, y nadie más. Pero, por desgracia, ni un solo pensamiento inteligente ayudó a encontrar a su esposa. Kostya ya estaba pensando en acudir a la policía, pero al mismo tiempo recordó que no buscarían a una persona si hubiera pasado tan poco tiempo desde la desaparición. Bueno, sí, pensó, no son muchos, y él es toda la eternidad. Kostya apenas respiró y regresó al apartamento. ¿Realmente vale la pena volver a esperar sentado entre cuatro paredes? El joven no vio que su madre lo observaba desde la ventana de su propio departamento. El corazón de una anciana literalmente hervía de celos. Sí, él no se suicidaría con ella. ¿Crees que solo le dijo un poco a la novia un par de caricias, pero en realidad solo la verdad, y luego inmediatamente se escapó? Y Kostya ahora está sufriendo. ¿O lo hace a propósito, haciendo que la madre parezca que está sufriendo? Bárbara Nikitichna pensó en lo que sucedería si la novia y la verdad de alguna manera desaparecieran para siempre de la vida de su hijo. Y se dio cuenta de que para ella esta es una muy buena opción. Durante algún tiempo, Kostya, por supuesto, se pondrá nerviosa, empezará a buscarla, pero luego se calmará y prestará atención a las chicas que viven cerca. De lo contrario, lo arrojaron a su cachca apenas desde el jardín de infantes y no miró a nadie más. ¿Quién sabe? Se reirán. No, no puedes hacer eso. Deja que el chico salga a caminar, conozca diferentes chicas, incluso viva con alguien. ¿Y qué? ¿Un hombre no necesita darse prisa para formar una familia? Sin hijos, vivirá perfectamente hasta que lo sea. Esta es la edad de una mujer corta, debes darte prisa para dar a luz, y cualquier mujer estará feliz de dar a luz a su heredero o incluso. No llegará tarde. Con una madre así, definitivamente no desaparecerá. Kostya no se quedó quieto. Ya le habían pedido que caminara por el perímetro por tercera vez. Todas las habitaciones, la cocina, el pasillo, el baño. Como si en algún lugar hubiera una puerta secreta por la que su mujer pudiera deslizarse desapercibida para esconderse de un abrir y cerrar de ojos y de su lenguaje no siempre cortés. Pero ahora el joven ya empezaba a enojarse un poco con su esposa. Bueno, ¿quién hace eso?
Ojalá pudiera dejar un rastro de ella. ¿Dónde está ella? ¿Con quién? ¿Qué está haciendo ella? Vete ahora, no te pongas nervioso, preocúpate. Pero pronto Constantin se arrepintió de querer obtener al menos alguna información sobre su esposa, porque sonó su teléfono y en la pantalla se encendió un número desconocido. Konstantin Petrovsky, preguntó con voz varonil en el teléfono. Y Kostya instantáneamente imaginó este desconocido y desconocido. ¿Es realmente el quien ahora está al lado de Katerina? ¿Cómo podría ella? ¿Y cómo podría? Pero antes de que el chico perdiera completamente la cabeza y le contara al extraño su estupidez, el hombre continuó. Investigador Nesterenko, necesitamos hablar con usted. Se trata de tu esposa. Ekaterina Igorevna Petrovskaya es tu esposa, ¿verdad? Sí. Kostya sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. Y de repente en su garganta se secó tanto que apenas podía tragar la saliva muy pegajosa que se había vuelto. Mi esposa. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está ella? ¿Cómo? Ven a la comisaría de policía en esta dirección. Según el investigador Nesterenko, parece que no le impresionaron en absoluto los intentos de Kostya de saber más sobre el destino de Katia en este momento. Lleva tu pasaporte contigo, habla y te enterarás de todo. Ella. Kostya no pudo pronunciar esta palabra. Una sola palabra que lo quemó por dentro. Vivo. Aparentemente entendido por experiencia personal de un sirviente. Venid todos, os espero, hablemos. El propio Kostya no recordaba cómo se dirigió a la comisaría ante este investigador desconocido para aclarar el destino de Katia. Y luego se miró las manos durante mucho tiempo, sin saber qué decir. Que anoche, cuando Katia estaba sola en el parque, fue atacada. Probablemente con fines de robo. De una forma u otra, una mujer fue golpeada duramente y arrojada a morir allí, en un banco del parque. Las casas están muy lejos, por lo que nadie escuchó sus gritos. Solo por la mañana fue encontrada por transeúntes al azar, de allí los dueños de los perros se marcharon antes de que sus mascotas comenzaran a trabajar. Una ambulancia se llevó a una joven. Y en el bolsillo de la ropa, la enfermera encontró un vejic con los nombres y nombres de Katia. Teniendo estos datos, buscaron a su esposa. Y ahora puede ir al hospital y conocer con más detalle el estado de Katia en el acto. El papelero Konstantin tampoco voló, sin entender el camino. Incluso si ella estuviera viva. Incluso si el daño no fuera grave. Incluso si. Pero en el hospital no podía estar contento con nada. El jefe del departamento de politraumatismos, al que acudió su esposa tras el ataque de un desconocido, dijo que este tipo de lesiones, en general, son difíciles de relacionar con la vida, pero hay que esperar lo mejor y esperar. Las predicciones del hombre todavía son difíciles de hacer, y lo único que dijo con seguridad es que se necesitará mucho dinero para el tratamiento de Katia. Y él, preguntándose si el dinero de la tarjeta que quedaba del recibo reciente sería suficiente, fue a la farmacia. Desde entonces, la vida del joven ha cambiado drásticamente. Incluso se puede decir con seguridad que se dividió en antes y después de este ataque, cuyos culpables aún no han sido encontrados. Como si nada hubiera pasado. Kostya fue llamado varias veces a la policía, pero vio que el interés en este caso era. Solo le dijeron las frases del deber y no se apresuró a confiar en los resultados reales. Al mismo tiempo, el estado de Catalina no era muy bueno. Entonces le diagnosticaron una lesión cerebral, múltiples fracturas de las extremidades y los huesos de la pelvis y, lo más importante, una fractura por compresión de la columna. Esta última lesión causó la mayor preocupación tanto a los médicos como a Kostya. Y Katerina nunca podrá volver a caminar.
El joven se sintió completamente destrozado y como si hubiera perdido el punto de apoyo en la vida. No entendía cómo era posible que su alegre, sonriente y gruñona esposa hubiera estado inmóvil durante tanto tiempo. ¿Por qué sus ojos en su rostro brillante se quedaron ciegos y cayeron como un hombre muerto, y su voz ya no? Cada nueva semana, intentaban ir a la cama del hospital para mejorar la condición de Katia, se volvía cada vez más pálida, delgada y débil. Los huesos sobresalían de debajo de la piel y las venas azules brillaban por todo su cuerpo. A veces daba miedo mirarla. Pero sintió lástima por ella. ¿Cómo podía sentir lástima por ella? Además, Kostya se culpó a sí mismo por todo. Él y nadie más. Si ese fatídico día no hubiera invitado a su madre a su casa, todo podría haber resultado completamente diferente. O incluso si él la invitó, pero la mantuvo bajo control todo el tiempo, lo que dijo su esposa. Y si se permitía perder de vista su conversación, entonces al menos no permitiría que Caterina simplemente se reuniera y saliera de la casa. Katia gastó mucho dinero en tratamiento. Tanto es así que al principio Kostya vendió el coche. Luego sacó todo lo que había en sus depósitos y luego comenzó a sacar dinero de conocidos y colegas. Y todo con un único objetivo. Para poner a su esposa de nuevo en pie. En sentido directo y figurado. Bárbara Nikitichna, por supuesto, sabía lo que le había sucedido a su nuera. Su hijo le contó esta desgracia, de la que ella, aunque indirectamente, era, en su opinión, culpable. Pero su madre no encontró nada mejor en ese momento que fingir estar mortalmente ofendida por sus mejores sentimientos y estar muy ofendida por Kostya. ¿Cómo pudo haber pensado que ella tenía algún tipo de relación con el acto imprudente e impensable de la novia? Ella misma se sintió ofendida y se fue por la noche. Entonces, esa es su petición. Deje que Katia responda por sí misma y no enrede a los demás. Sin embargo, vio que su hijo no estaba del todo agradable con ella. Que Kostya estaba mucho más preocupada de lo que podría haber dejado ir. Al principio, cuando solo su hijo la llamó con esta noticia, pensó que después de un par de 3 semanas todo cambiaría y Caterina regresaría a casa. Por supuesto, necesitará que la dejen sola durante algún tiempo, pero nadie impedirá que la madre visite a su único hijo. Pero cuando quedó claro que la enfermedad de Katia no duraría mucho tiempo, sino simplemente para siempre, Bárbara silenciosamente cambió de opinión. Ahora pensó que era necesario hacer que su hijo dejara de matar y de enterrarse en la cama de su esposa. Simplemente sintió dolor físico al verlo ir a la estación primero, y luego enviaron a Katia a su apartamento con las manos llenas de mimos y nutrición especial. Sí, no durmió por la noche. Él estaba de servicio, cuidándola. Llevaba agua y entretenía cuando el paciente no dormía. Está claro que el marido en realidad se enterró voluntariamente en la cama de la esposa del paciente. Todo el dinero que ganaba Kostya se destinaba ahora al tratamiento y rehabilitación de Caterina. ¿Y qué le quedó? A Nikitin le resultó difícil aceptar que su hijo no quería nada en absoluto para él. Dejó de seguirlo y de celebrar fiestas. Se mudó a un lugar remoto para no alquilar asiento, aprendió a cocinar sopas dietéticas y a hacer masajes, pero ni siquiera esa fue la lista completa de nuevas habilidades del joven. Kostya aprendió a estar con su esposa todo el tiempo y a reaccionar a sus peticiones. Katia dijo muy mal, indiscriminadamente, pero esto no impidió que su leal y confiable cónyuge la entendiera literalmente. Literalmente. Siempre trató de animar y entretener a la joven, buscó y contrató a los mejores especialistas en rehabilitación, compró artículos de cuidado especial para los enfermos y pronto casi dejó de salir del departamento para estar todo el tiempo al lado de Caterina. Kostya la alimentaba con cucharas, la lavaba, la peinaba y, a veces, incluso la maquillaba ligeramente o ponía música en la habitación.
Y todo ello con un amor y una paciencia excepcionales. Bárbara esperó tranquilamente a que su hijo se cansara de jugar con esta, como ella la llamaba, una novia enferma, una muñeca de juguete, y encontrará un trabajo más interesante que simplemente sentarse en su cama día y noche, sin olvidar pasar todo el tiempo. Dinero ganado hasta un centavo con Katia. Le parecía injusto que por alguna estupidez y un viaje al parque de la ciudad por la tarde, a Constantin ahora le pagaran con sus nervios, su salud y sus finanzas. Intentó explicarle a su hijo que debía llevar a su esposa a un lugar donde cuidarían de los especialistas y empezar a vivir de nuevo. Pero Kostya ni siquiera quiso escuchar lo que ella intentaba decirle. No, mamá, no puedo hacerle eso, dijo con un susurro silbante para que la mujer dormida en la habitación de al lado y Catherine no despertaran. También soy culpable de lo que le pasó a ella. Y no saquemos más este tema si seguro que no quieres pelear conmigo. Yo mismo sé cómo gastar el dinero y dónde gastar mi tiempo. Será mejor que dejes de darme sermones sobre este tema. Pero Bárbara Nikitichna no tenía ninguna esperanza de solucionar la situación. Al final, como pensaba la anciana, tarde o temprano Constantin querrá tener un hijo. ¿Y quién podrá dar a luz a este paralítico? Sí, ella nunca dará a luz a nadie. Y por tanto, no hay lugar para ningún hombre normal a su lado. Si ciertamente no quiere arruinar su vida. Y la mujer testaruda decidió arrancar a su hijo de su novia. ¿Qué le importaría? El caso no fue presentado de inmediato. Katia permaneció inmóvil durante casi un minuto. Meses para entonces. Una vez llamaron a Kostya y le pidieron que fuera a trabajar. Se planeó algo inusual. El joven trabajó con el arquitecto y por eso entendió que cada pedido realizado a petición de la dirección, es una enorme contribución a la recuperación de Katia. Pero el problema es, ¿a quién debería pedirle que se siente junto a mi esposa para no dejarla sola? Todas las amigas de Katia huyeron inmediatamente después de la tragedia, excepto una, Nadezhda. Y familiares y allegados, y la niña ya no los tenía. Por lo tanto, decidió pedirle a Nadia que se sentara en la cama de Katia durante unas horas y, como seguro, por si acaso. Tenía que irse urgentemente, y tuvieron que dejar entrar a Nadia en el apartamento y luego cerrar las puertas detrás de ella, si su estancia en la oficina se retrasaba. Bárbara Nikitichna era la más adecuada para el papel de tal asistente, ya que no trabajaba y vivía cerca. Bárbara Nikitichna, como era de esperar, se sintió feliz por la oferta de pasar un tiempo con su nuera enferma. Y solo la perspectiva de finalmente empujar a Kostya hacia la gente hizo que la anciana aceptara. Para volver a casa con ellos. Le pidió a su hijo que no se apresurara y que hiciera el trabajo a fondo, le aseguró que dejaría entrar a su amiga Katia y luego la enviaría si era necesario y, con un sentido de su propia dignidad, colgó el teléfono. Ahora el hijo necesita a su madre. Muy bien. Al ver por la ventana que el hijo corría por el patio para detener el autobús, una anciana salió del apartamento, cruzó el patio de juegos donde los niños jugaban al escondite y subió al piso derecho. Ahora Catalina estaba en su pleno e indivisible poder. Nadie se aferraba a su alma ni se quejaba de ella, nadie controlaba lo que ella hacía aquí. Bárbara Nikitichna entró tranquilamente en el dormitorio y se detuvo junto a la cama sobre la que dormía la novia. Qué transparente e ingrávida se volvió. ¿Qué más guarda el alma? Katia se detuvo tranquilamente en su sueño, y la anciana con gran esfuerzo reprimió el deseo de cubrirse con una almohada para dormir para detener de inmediato el tormento de esta niña y su hijo. No, no puedes ponerte de una manera estúpida. Solo necesitas encontrar las palancas para convencer a Kostya de que deje a Katerina. Ella ya ha vivido su propia vida, por lo que no deja que Giria cuelgue de sus jóvenes piernas y no le impide seguir felizmente en la vida. Bárbara Nikitichna no se dio cuenta de cómo soñaba.
En sus pensamientos, Caterina ya ha muerto, y Kostya, después de haber estado en duelo por un tiempo, se ha casado con bastante éxito con otra mujer. Por cierto, pensó Varvara Nikitichna, este apartamento seguirá siendo Kostya después de la muerte de Katia, después de todo, no hay otros herederos. Ah, qué dulces sueños eran. Quizás la expresión del rostro de una anciana demostraba claramente lo que tenía en mente, pero se despertó muy abruptamente, dándose cuenta de que los ojos grises de su novia la miraban con miedo y disgusto. Katia ya se despertó y cuidó a su suegra, dándose cuenta de que esta mujer terrible y sin principios no le traería nada bueno, y no se equivocaba. ¿Qué? ¿Estás resfriado? Varvara Nikitichna podía permitirse el lujo de ser grosera, porque sabía por sus palabras que la novia no podría quejarse ante él por un mal discurso. Estás aquí tumbado como un tronco y mi hijo está lavando los excrementos detrás de ti. ¿Ya habrías muerto o qué? ¿Por qué fumas por nada? Y no vives tú mismo y no dejas que Kostya viva como debería. Bueno, mírate a ti mismo. ¿Quién te necesita, inválido? Eres un lisiado. Serás así por el resto de tu vida. ¿Y qué crees que debería mirar cuando un hueso a tu alrededor está creciendo? No, lo sabes, pero deja de hacer tonterías. Puedes entrar en el circuito tú mismo, puedes quedarte atrapado aquí, pero dejaste de torturar el hueso. Los ojos de Katia brillaron con lágrimas y Varvara Nikitichna giró sobre sus talones y salió de la habitación. Simplemente dijo todo lo que quiso durante mucho tiempo y esperó que la novia le transmitiera sus palabras. De hecho, ¿por qué debería seguir viviendo? Este es el único camino hacia el fondo de la vida. Está discapacitada y sus huesos aún están por delante. Todavía puede encontrar la felicidad con una chica normal. Nadezhda llegó a tiempo y a Varvara Nikitich le pareció una persona muy familiar. Oh, sí, por supuesto, esta es la misma Nadenka que estudió en la misma clase con Katia y Kostya. ¡Qué bueno eres! La joven cantó una canción sobre Varvara Nikitichna, abrazando a su querida invitada. De una chica morena, alta y bien formada, olía a perfume caro, y en sus dedos desnudos, una anciana notó joyas baratas. Gracias. Ella también respondió con sinceridad y sencillez, me compadezco de su dolor desde el fondo de mi corazón. Cuesta creer que Katia, tan joven, nunca podrá volver a caminar. La anciana sonrió. Sucede en la vida. No te preocupes, no sucederá. Esta es la 10ª cosa. Será mejor que me hables de ti. Pareces una imagen, como un espectáculo. Varvara Nikitichna llevó a un invitado a la cocina y, después de encargarle el trabajo a la novia, preparó un abundante té. Las mujeres bebieron su merienda con dulces y hablaron de todo en el mundo. Durante esta conversación, Varvara Nikitichna descubrió que Nadia se graduó en la Facultad de Derecho, consiguió un trabajo en la empresa de su padre, ya tiene clientes personales y no se queja en absoluto. En resumen, se dio cuenta de que ahora mismo, frente a ella está literalmente la nuera de su sueño. Joven y rico. Una pareja así necesitaba a Kostya, no a ese lisiado en la cama. ¿Y qué tienes en tu frente personal? Varvara Nikitichna se interesó por la voz color miel, mirando directamente a los ojos de Nadia. ¿Qué podría ser? La chica saludó. Estoy construyendo mi carrera, simplemente no tengo ningún lugar donde reunirme y hablar con chicos lindos. Sí, y a veces, para ser sincero, una cosa u otra. Entiendo que el tiempo se acaba, pero ¿qué puedes hacer? No estirarás el cuello de tus padres toda tu vida, no vivirás, necesitas ganar algo por tu cuenta. Resulta que hay que dedicar mucho tiempo a esto. Pero ella compró un lugar para vivir, estoy volando bien de vacaciones. Varvara Nikitichna estaba lista para saltar sobre la silla en la que estaba sentada.
Afortunadamente. Porque esta chica estaba literalmente encarnada con dignidad como esposa de Kostya. A diferencia de Caterina, que todavía no encaja en ningún lado. Oh, qué bueno que no tuvieron tiempo de llevarse bien con los niños. Ahora Kostya se marchará en paz y sin ningún factor molesto. Y Kostya, ¿cómo te recordaba a veces? Le susurró a la niña, como si le estuviera contando. En secreto. ¿Ella te dijo eso? ¿E incluso te lo diré sin ocultarlo? A veces lamento que no hayamos tenido una comunicación más estrecha antes. Entonces la vida personal de mi hijo tampoco fue muy bien. Así es como sucede. Siempre se supo en la escuela. Así no funcionó, dijo la anciana. Ella lo obligó, lo presionó. Él ya y fulano de tal, y ella no está en ninguno. ¿Me hablarás o no con nadie? Así resultó que resultó. Y ahora yace allí, tronco, tronco, cubierta, cubierta. ¡Ay, mi pobre Kostik, pobre hijo! Y Bárbara Nikitichna hizo la aparición que condenaba a perder los ojos húmedos de lágrimas. La esquina del pañuelo de batista, que ella mantuvo en la mano todo este tiempo. Naya no necesitaba que se lo insinuaran 2 veces. A pesar de que respetaba a Katia a su manera e incluso podía ser considerada su amiga, la niña entendió que, como dicen, las horas corren y no quería seguir siendo una niña mayor que nadie necesitaba. Incluso con un apartamento. Y Kostya era realmente un tipo visible, inteligente y alegre, especialmente porque Katia ya se estaba muriendo. ¿Cómo podrá un joven permanecer viudo cuando muera? Es mejor deshacerse de él ahora, especialmente porque su madre dice que Kostya no le es indiferente. Katia, ¿qué pasa? Ya no le importa, es hora de que piense en lo eterno. Y ella, Nadia, está viva, de carne y hueso, está sana y quiere crear su propia familia. Entonces la decisión le llegó a la joven literalmente al instante, sin sentimientos ni otras dulces estupideces. Bárbara Nikitichna, por la expresión de Lisanadi, entendió perfectamente en qué estaba pensando. Y la alegría se instaló en su corazón. Así conseguirá que Kostya se separe de su esposa moribunda. ¿Por qué debería sentarse junto al cuerpo que se enfría y observar cómo las enfermeras invitadas le ponen un gotero, un clítoris, si se puede vivir una vida plena? Después de todo, Kostya es un hombre en todos los sentidos y no tiene motivos para enterrarse vivo junto a este lisiado. Nadezhda no entró en la habitación de su amigo enfermo esa noche. En cambio, idearon y discutieron su plan con Bárbara Nikitichna, sentada en la sala de estar. 2 mujeres involucradas en la trama decidieron cómo hacer que Lapchich dejara de torturar a su esposa con dolores fantasmas e inmediatamente comenzaron a cuidar de Nadezhda. Bárbara Nikitichna aprovechó la ayuda de esta joven y también exigió que mantuviera las orejas en la coronilla. Y no quejarse cuando Kostya muestre signos de atención. Cuando el plan estuvo listo en general, las mujeres se despidieron con un cordial adiós. Bárbara Nikitichna se fue a casa y Nadia comenzó a esperar a Constantina del trabajo. La primavera floreció en el alma de la joven. ¿No tiene ella derecho a la simple felicidad femenina? ¿Por qué alguien decidió que Katia es más digna que ella? ¿Por qué Nadia no merece la oportunidad de convertirse en esposa? Definitivamente se lo merece, incluso más que nadie en este mundo. Y Caterina todavía no ha tardado mucho. Ella irá pronto a la tumba. Por eso debemos ocuparnos del hecho de que necesitamos consolar a la viuda. Aunque por ahora técnicamente no es viuda. Cuando Kostya llegó a casa, por primera vez no creyó lo que veía. La cocina olía deliciosamente a comida caliente. Y frente a él, en el pasillo, inmediatamente apareció la esperanza. No estaba vestida con lo que vino, sino con un vestido ligero de catín como ropa. Asombrados, los ojos de Kostya estaban. ¿Y cómo la alimentó Katia?
Preguntó Kostya mientras se quitaba los zapatos. Tenía muchas ganas de una deliciosa comida casera caliente a la que ya se había acostumbrado. En estos meses. Por supuesto, le di de comer. Nadia se inclinó frente al espejo para mirar algo en sus impecables mejillas, y Kostya no pudo apartar rápidamente la vista de la figura de la niña. Ella yacía, despertando en él los instintos masculinos instintivos. Con dificultad, obligándose a ir tranquilamente al baño a lavarse las manos, Kostya se vio obligada a darse la vuelta con agua fría y su cara. Le avergonzaba haber prestado atención a la amiga de su esposa mientras su esposa yacía paralizada en la habitación de al lado. ¿Pero qué podría hacer? Después de todo, es un hombre. La cena fue divertida, con bromas y chistes. Nadia contó algunas historias divertidas de su extensa práctica legal. Kostya apoyó cortésmente la conversación. Al final de la velada se dio cuenta de que ya no recuerda cuando se sintió tan libre y ligero por última vez. Todo su mundo estaba ocupado limpiando, cambiando pañales y lavando a su esposa enferma. La lástima de Caterina se agitó en su alma, pero sus pensamientos inmediatamente lo distrajeron de una voz de esperanza. Bueno, Kostya, por ahora iré, es tarde, no te enfermes aquí. Y sí, si necesitas mi ayuda, llámame y vendré. Me siento solo, no tengo a nadie y tú y Katia sois como bálsamos para mi alma herida. Así que llámame, ¿vale? ¿Me llamarás, Kostya? Y se acercó tanto a él que sintió su aliento caliente en los labios y en su nariz llegó el aroma especiado de un perfume caro. Sin fuerzas para controlar su voz, el hombre se limitó a asentir. ¿Llegarás? Tómalo. Murmuró un par de minutos más tarde. Estuvimos de acuerdo. Mientras Eti echaba a la chica sobre su hombro, volviéndose hacia la puerta, lo extrañaré. Mientras Kostya pensaba que responder por tal una obra desprotegida, la esperanza ya se había enfriado. Habiendo recobrado el sentido, el joven abrió la puerta del dormitorio de su esposa y miró durante mucho tiempo a Katia dormida. Dos sentimientos luchaban en su alma. El deseo de seguir siendo humano y el deseo de una vida plena. Incapaz de pensar en nada mejor que simplemente cerrar la puerta, Kostya se tumbó en el sofá y se sumergió en sus pensamientos. Por pensamientos pesados, sonó el teléfono de su madre. Bárbara Nikitina se mostró extraordinariamente afectuosa con él y interesada en los negocios. ¿No ofendió a una chica tan magnífica que accedió a buscarlos y ayudarlos? Él mismo no entendía lo que estaba pasando en su alma. A partir de ese momento, Konstantin y Nadia comenzaron a encontrarse literalmente en todas partes. Parece ser accidental y sin motivo alguno. Luego mamá llama a su hijo para que cuelgue la cornisa y allí Nadia bebe té en la cocina, intenta darle un consejo y sostiene la herramienta. Luego, Bárbara Nikitichna le pide a Kostya que corra a la tienda o a la farmacia, y allí se encuentran accidentalmente con Nadia. En otras palabras, esta chica lo seguía constantemente, como si estuviera en la sombra. Y Kostya notó que su madre había cambiado. Ella no deja de lado más comentarios venenosos, no se queja de la soledad, elogia a Nadia por todo. Y cariñosa, exitosa y trabajadora, y cocina como una comida sencilla. El propio joven ya está cansado de regresar a una casa vacía y fría, donde yace para siempre su inmóvil esposa. Cocinar, lavar, limpiar, lavar, cuidar a los enfermos y tirar del trabajo. Así que esos encuentros con Nadia fueron como un soplo de aire fresco para un viajero cansado, gotas de agua fresca en el desierto, una noticia confiable para todos los que habían perdido la esperanza. En otras palabras, Kostya se convirtió en una persona más. Se enamoró sinceramente de la esperanza, y este sentimiento, junto con el vino que tenía delante. Nadezhda, por supuesto, vio lo que le estaba sucediendo al hombre y lo presionó suavemente para que tomara la decisión correcta. Ella lo tocó como por casualidad,
le sostuvo el cabello con la mano, presionó todos los cuerpos e insinuó que sus sentimientos eran completamente mutuos. Me senté con ellos a la mesa en honor de unas vacaciones insignificantes, y de repente, como si recordara un asunto importante, me fui por unas horas. Ese día, Kostya y Nadia estaban en la misma cama, sin fuerzas para reprimir su pasión. Kostya no se reconoció. En él, como si un volcán dormido durante mucho tiempo se despertara y todo se llenara de nuevos colores. Ahora literalmente se metió con todas sus fuerzas en la habitación de la esposa enferma. Le disgustaba mirar a la mujer moribunda. Ni siquiera quería estar en el apartamento donde todo estaba cubierto de drogas y desesperanza. Los médicos no agradaron las previsiones. Algunos creían que Caterina moriría antes del año nuevo, otros le dieron un par de meses más. Pero todo dependía del hecho de que la joven ya era. Konstantin contrató a 2 sirvientas entrantes para que se negó a lavar a Katia solo, ahora para interrumpirla. Estaba refunfuñando. Después de todo, de ahora en adelante él la tenía. Nadezhda. Firme, constituida, móvil y simplemente un hada sin sentido, que literalmente puso patas arriba toda su vida. Sí, y a la madre también le gusta. Basta de torturarte a ti y a mí, Kostik. Le dijo Nadezhda, acariciando su dedo. Tienes que tomar una decisión. Verás, no me encontré en un contenedor de basura. Merezco el estatus de esposa legal, no de amante, a quien cuidas por un tiempo hasta que te aburras. En general, hagámoslo de esta manera. Tienes una semana para tomar una decisión. Viviremos conmigo. Si te gusta, te pedimos misericordia. ¿Qué pasa con Katia? El hombre preguntó y él mismo tenía miedo de su pregunta. La esperanza se ha extendido. Deberían hacerse cargo de los servicios sociales. ¿La llevarán al hospicio o qué? ¿Qué diferencia te hace? ¿O no te gustó solo? Kostya tragó. Tenía muchas ganas de estar con Nadia. Más que nada en el mundo. Pero eso significaba traicionar a Caterina. La misma Katia que le hizo volar sus rodillas rotas. En quien confiaban todos sus secretos. Con quien, juntos, se han vivido juntos tantos momentos maravillosos. A partir de la niñez. Pero por otro lado, ahora Caterina, como bien dice su madre Kolek, es solo una inválida que está devorando su joven vida. ¿Por qué se suicidaría junto a ella si puedes vivir una vida plena y feliz, amar y ser amado? Katia, no puedes ayudar en nada, está sentenciada. Ahora bien, esta no es una persona que él conocía, sino simplemente un caparazón humano transparente e indefenso. Ella no estará allí pronto. Pero Nadia no quiere esperar tanto. Así que debemos hacer lo que le aconsejan Nadia y mamá. No le desean nada malo. ¿Y Katia? ¿Qué pasa con Katia? Que ellos realmente se ocupen del Estado. Después de todo, ha estado pagando impuestos toda su vida. Y el tiempo pasa. Y eso significa que pronto querrá tener hijos. Kali no puede dar a luz. Entonces, ¿por qué ella lo necesita? ¿Para qué? ¿Para luego sentir pena por las oportunidades perdidas? Y Kostya, tomando las manos de su amado, expresó en voz alta su decisión a la niña. Él se queda con ella. Para Katia, los días siguientes fueron literalmente fusionados en uno solo. Ella no entendía todo, permaneciendo como en un estado estúpido todo el tiempo, pero lo que llegó a la conciencia de una joven fue terrible. Un día, Konstantin se fue repentinamente. Como si ayer todo fuera como siempre, y ahora el hombre alto, que ya había empezado a... Antes de eso, habiéndola llevado previamente a una maleta de gran tamaño. Caterina quedó completamente sola en un apartamento vacío, paralizada y sin esperanza.
Kostya ni siquiera encontró la fuerza ni las ganas de despedirse de la niña. Quizás en el fondo entendía perfectamente que le estaba engañando, pero su madre y su amante le convencieron de que la información sobre el paciente de cabecera se transmitió a los servicios sociales sin familiares, y Kostya entró triunfalmente en el apartamento de Nadia. Bárbara Nikitichna celebró esta ocasión deseando muchos años de vida comunitaria y un gran número de niños. Ahora se comportaba más silenciosamente que el agua y bajo la hierba, y cada vez se alegraba en voz alta de escuchar cómo su hijo tenía una suerte increíble con Nadia. Nadezhda también se sintió completamente feliz. Resolvió todos los problemas desde el punto de vista de la ley, las conexiones que había obtenido la ayudaron y trató de que Kostya se olvidara de Katerina. ¿Qué pasa con la propia Katia? Tuvo que sufrir. De nada. Ni el primer día ni el segundo ninguno de los trabajadores sociales pensó siquiera en acudir a ella. Y todo este tiempo la joven pasó en la oscuridad. Recién al tercer día, los servicios sociales a Lochnoe aparentemente recibieron información de que la nueva enfermera tenía un departamento en su propiedad y representantes de esta institución aparecieron en la puerta. Katia, a primera vista, tenía claro que esto no sucedería. Y ella era así. La niña no tenía fuerzas para llorar fuerte y cansarse. Miró un pedazo de cielo azul que era visible para ella en la ventana y sintió que las lágrimas corrían lentamente por sus mejillas, dejando largos y húmedos senderos. Así transcurrieron los días. Katia siempre pensó que Kostya la traicionó, la dejó sola aquí y no entendía lo que estaba haciendo. Una noche, Katerina se despertó con un dolor insoportable. Parecía que sus piernas ardían con fuego. Un sentimiento olvidado hace mucho tiempo, porque no sentía su cuerpo debajo de la cintura. La niña primero quiso deshacerse del dolor, como una bestia herida, pero luego contuvo la respiración por un segundo y comprendió. Siente sus piernas, las siente. Significa que algo se está recuperando. Las terminaciones nerviosas comienzan a realizar su trabajo. Después de unos días, llegó el turno. Y nuevamente, en lugar de quejarse de la vida, Katia lloró de un dolor insoportable, pero estaba feliz de poder sentirlo. Luego se añadió la espalda. Tiempo después, los trabajadores de la OBS se preocuparon por el bienestar de su enfermera y la llevaron a un hospital regional local. Ahora las predicciones del médico se han vuelto más optimistas. Katia ganó la enfermedad. En el segundo mes de tratamiento, el habla comenzó a recuperar su claridad anterior y la niña pudo comer sola. 6 meses después, no estaba muy segura, pero se movía con bastante valentía por el centro de rehabilitación, donde la internaron después de la internación. La vida de Katerina ahora comenzó de una manera completamente diferente. Allí, en el centro de rehabilitación, conoció a Leonid, un alegre trabajador de familia sencilla que llegó aquí para recibir tratamiento después, ya que había sufrido una grave lesión de producción. Ahora todas las preocupaciones de León y su gran familia quedaron atrás y el chico tenía que volver a casa día a día. Sus hermanos y hermanas visitaban constantemente al joven y Katia se hizo amiga de ellos. Y la niña se entristeció al darse cuenta de que pronto su única amiga no estaría disponible para ella. Por supuesto, León prometió llamar y visitar, pero ¿quién no conoce a esos conocidos? Katia creía con razón que, al cruzar el umbral de su casa, el chico olvidaría el camino al Riocenter. Pero no resultó como la joven pensaba. Cuando Katia, como de costumbre, estaba sentada en un banco en una pequeña piscina con un libro en sus manos y recordó cómo recientemente habían descansado con Leonid en el mismo lugar, escuchó pasos familiares. Cuando la joven finalmente decidió que había tomado una decisión y volvió a leer, justo frente a ella, en la calle del parque, apareció Leonid con un enorme ramo de rosas de jardín.
El hombre brillaba como un pétalo purificado y sonreía contagiosamente. Este día, Katia podría llamar con confianza a uno de los más felices de su vida. Konstantin, por el contrario, no estaba contento. Absolutamente nada. No imaginó su vida con esperanza. Ahora el hombre se sentía engañado. Cuando nadie se acostumbró a él, toda la ternura de su relación desapareció. Con mucha sorpresa, Kostya se dio cuenta de que Nadia era exactamente la misma mujer que Katia, con sus méritos y defectos. Solo Karolina lo respetaba y aspiraba a vivir con él en la misma ola. Y Nadenka, con el tiempo, comenzó a encargarle simplemente a su marido recién casado, sin olvidar recordarle periódicamente que él vive en su casa y gana muchas veces más. Ahora el hombre no fue llevado a casa por las piernas desde el trabajo. No quería venir al apartamento en el que lo avergonzaban todos los días y le exigía algo. Y Katia. Cada vez más, Katia se convertía en sus sueños y en su. Kostya mostró que una silueta familiar parpadeaba en el centro comercial en la siguiente escalera mecánica, y mientras se giraba para mirar a su alrededor, ya había desaparecido. Entonces, de repente, entre la multitud escuchó su voz, luego recordó sus bromas de la infancia y lloró como un niño. Konstantin intentó averiguar algo sobre el destino de la niña, pero la madre se negó a comentar sobre este tema. En los servicios sociales respondieron que él no era su familiar y por lo tanto no recibiría ninguna información. Y no había nadie más a quien recurrir. El círculo se cerró y los peores pensamientos comenzaron a invadir la cabeza del hombre. Lo más probable es que Catherine muriera entonces, porque los médicos no le dieron muchos años de vida con tales diagnósticos. Y ahora viene por él desde ese mundo, aparentemente esperando hasta poder llevarlo consigo al abismo. Bueno, que se lo merezca. Él la traicionó, la cambió por su amiga y no tiene perdón. Quizás al menos se le espiará su culpa delante de ella. Kostya estaba atormentado por la idea de que era posible hacer otra cosa. Era posible seguir siendo humano, permanecer fiel a su palabra y a su deber. Ahora estaba claro para él que toda la operación de seducción era como un juego de notas jugado por su madre y Nadia con el único fin de arrancarlo de Catherine. Y fue conducido a sus planes, como un látigo en una cuerda. Ahora ella recibe la recompensa. Una esposa a la que no le importa nada. Y una madre que siempre le tiene miedo a Nadia. Ella mira dentro de su boca. Está por todos lados, temerosa de hacer algo mal. Cada uno consiguió el suyo. Todos son castigados. Nadia tampoco podía estar contenta con él. Kostya lo vio. Pero ella no lo dejó ir por miedo a la soledad y por el deseo de casarse. En aquellos círculos donde giraba esta mujer, el estatus social era importante. Así que vivieron bajo el mismo techo, pero con un odio ardiente en sus corazones. ¿Existe en el mundo un castigo más exuberante que este? Aquella mañana de Año Nuevo, Kostya no se despertó como el suyo. Katia volvió a soñar. Han pasado 3 años desde que la dejó y entró en una nueva vida, sin importarle ya cómo sobrevivirá ella. Y ahora el frío de su corazón no podrá silenciar ni a una sola mujer, ni a un solo puesto, ni a un solo viaje turístico o algo así. Es decir, nada que se pueda comprar con dinero, absolutamente nada. Nadezhda volvió a desaparecer en algún lugar del mundo empresarial. Que abundaba y se organizaba antes de las vacaciones. A juzgar por cómo se vestía frente a él y qué ropa elegía, Kostya se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo usando un cuerno ramificado. Pero por alguna razón le preocupaba menos que una simple chica sonriente de su sueño. Sin saber por qué, salió de la casa y caminó hacia el metro. Todos a su alrededor tenían prisa, corrían a alguna parte y tenían prisa, y solo él no tenía a dónde ir ni nadie a quien llevar, rompiéndose la cabeza. Y una vez que Catherine amaba tanto estas vacaciones, lo esperó tanto.
Ay, Katia. Kostya realmente quería saber dónde estaba enterrada la niña para tener la oportunidad de visitar su tumba al menos algunas veces. Se dio cuenta de que como no quedaba ninguno de sus parientes, el lugar del último refugio de Caterina no estaba cuidado y la hierba crecería. No, debemos tomar este tema en serio. Pero, ¿por dónde empezar y a dónde acudir? Pensando, el joven se lanzó al metro y sus pies lo llevaron en la dirección correcta. Media hora después, ya estaba subiendo desde el sótano a su estación natal, donde estaba su casa, donde vivía su madre y donde eran tan felices cuando estaban con Caterina. El corazón volvió a desmoronarse por el dolor. No sabía que se había vuelto tan sentimental. Aunque, ¿cómo no sumergirse en los recuerdos si Katia se queda dormida? Ni salvación de ella, ni ayuda. O tal vez el pensamiento del hombre ardió y ella no está enterrada normalmente. Tiraron al perro a la fosa común, entonces ella camina hacia él, le pide ayuda y se queja de su parte. A partir de estos pensamientos, a Kostya la cabeza le daba vueltas y se vio obligado a agarrarse a la valla de metal con la mano para no caerse. Respirando, siguió caminando, apenas moviendo los pies, como un anciano profundo. Aquí está su casa natal, se ve el final, aquí está el patio en el que creció. Y allí, un poco más lejos, una cortina azul en las ventanas del apartamento de Katia. Este niño creció como si fuera clandestino. Un caparazón rosado y esponjoso, de aproximadamente 1 año y medio. Se reía tontamente con su traje azul, que parecía un cosmonauta. Y detrás de él, a una distancia de un brazo extendido, corría un padre feliz. Este hombre corría detrás del niño que se había puesto rojo por la escarcha y Kostya involuntariamente los admiraba. Y después de todo, ellos y el gatito ya podían caminar sobre sus pies en este patio. Pero tomó la decisión equivocada. Konstantin se alejó de la casa, temiendo que su madre lo viera desde la ventana, y se quedó paralizado, como si estuviera clavado en el suelo. Una joven se apresuró a llegar a la colina, donde el niño ahora intentaba activamente escalar, donde su padre lo vigilaba cuidadosamente. Caterina se apresuró. Él la reconoció con total seguridad y aún así se secó los ojos, porque esto simplemente no podía ser. Y sin embargo era ella. Su cabello, sus ojos, su postura. Viva y, lo más importante, sana, Caterina. La niña corrió hacia el hombre que tenía al niño, le dio un golpe en la mejilla y él la abrazó a cambio de la cintura. Bueno, los ladrones corrieron a casa para almorzar. Mamá alimentará a todos deliciosos. La voz de Caterina llegó hasta los huesos. El hombre agarró al bebé en sus manos. Y los tres se dirigieron hacia la entrada. En ese momento Katia miró hacia arriba y vio a Konstantin. Sus miradas se encontraron, se cruzaron y en algún momento Kostya pensó que estaba cayendo en una especie de agujero, un agujero sin fondo ni paredes. Katia lo miró como si estuviera en un lugar vacío y se volvió hacia su marido y su hijo. Ella no se escondió de él, no dudó, no. Caminaba con la espalda erguida, segura, andante, clara, grácil. Por la expresión del rostro de la joven se desprende claramente que todo lo que está relacionado con ella ha sido borrado de la memoria durante mucho tiempo y con firmeza y nunca será reanimado. Katia. Kostya le tendió las manos, deseando abrazar la hermosa visión, apretarla contra sí, no soltarla y poseerla indiscriminadamente. Pero de sus labios solo salió un tono tranquilo e incomprensible. Incluso la voz decepcionó al hombre en un momento tan crucial. 1 minuto y la familia se escondió en la entrada, y él solo tuvo que cuidarlos impotente. Después de tirar de los hombros de Kostya, este se sentó y, más bien, cayó sobre la primera silla volcada y lloró desesperado. No sabía que las lágrimas de soledad eran tan amargas.